Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos en nombre de la Unión Interamericana para la Vivienda y UNIAPRAVI, en nombre de ONU Hábitat para América Latina. Aquí nos acompaña su director regional, Elkin Velázquez, y también en nombre del gobierno de Honduras, me permito estar con quien hemos organizado juntos este BILAB de reconstrucción de vivienda. Lo estamos haciendo en el marco de la plataforma de prácticas del hábitat urbano y la vivienda UHPH. Esta plataforma que ustedes pueden consultar su portal www.uh.ph.org, en donde van a encontrar información de América Latina. Estamos teniendo un concurso de prácticas inspiradoras de toda la región. Pronto Mónica Ramírez al final nos platicará del foro UHPH que se va a organizar en el mes de mayo. Y en ese sentido, decirles que el día de hoy hemos agrupado a un grupo de expertos, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista que han sido tomadores de decisiones en materia de política pública, que han sido responsables de enfrentar en la realidad programas de reconstrucción de viviendas en el país. Y esto con el objetivo fundamental, este BILAB, lo que plantea es, primero, cómo poder construir capacidades que permitan atender los desastres naturales. Segundo, cómo poder sistematizar e institucionalizar esas capacidades de respuesta de tal manera que la emergencia sea una capacidad de respuesta institucional creada. La tercera, que también me parece que es muy importante, es cómo poder articular las acciones de gobierno en sus tres niveles, los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales y los gobiernos nacionales. La experiencia lo que nos ha dicho es que muchas veces ante estos desastres, si no hay una coordinación integral, eso lo que conlleva es que no se puedan, en tu caso, maximizar los recursos tanto nacionales como internacionales. Y la tercera que también nos parece, cuarta, perdón, que nos parece también muy relevante, es cómo tener una administración integral de riesgos. Entonces, este es el objetivo de lo que nos estamos planteando el día de hoy. Y quiero agradecerle al ministro Eval Díaz, que hoy nos acompaña, el ministro de la Presidencia del Gobierno de Honduras. Ministro de la Presidencia, agradecerte que nos acompañes el día de hoy. Y con tu presencia, pues claramente se habla del compromiso y la responsabilidad que le está dando el gobierno a esta iniciativa. Y antes de darte la palabra, nada más quisiera poner dos datos en la mesa. La Agencia de Naciones Unidas, que se dedica a evaluar los desastres, a administrar los riesgos, nos plantea que del 97 al 2017, en América Latina se registraron una cuarta parte de todos los desastres naturales del mundo. Pero lo más grave es que el 53%, y lo repito, el 53% de las pérdidas económicas generadas por desastres naturales en todo el mundo fueron en América Latina. Eso nos habla de este dimensionamiento de cómo podemos tener que construir estas capacidades institucionales. Entonces, si me lo permiten, le voy a dar la palabra al ministro Díaz para que nos dé un mensaje de bienvenida y nos platique su visión desde el gobierno de Honduras. Bienvenido, ministro. Creo que no te escuchas, ministro. Ahí está. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, es un gusto, un placer estar aquí con ustedes y reconocer de Sergio Amaya, quien es el ministro que ha impulsado todo el tema de vivienda social y vivienda también en general del país. Quiero mencionarles que el programa de vivienda y financiamiento a la vivienda social clase media en Honduras ha sido uno de los programas más exitosos del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. De tal manera que nosotros hemos logrado a la fecha construir o financiar más de 25,000 viviendas nuevas entre vivienda financiada y vivienda social, que también se dona a través del programa Vida Mejor, pero que esa rectoría la ha llevado con vivienda. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, Honduras no tenía una política de vivienda y mucho menos tenía incentivos y programas dirigidos para fomentar la construcción de vivienda social. Tuvimos que ir un grupo a aprender de las mejores prácticas en México. Estuvimos allá con la Comisión Nacional de Vivienda, con los bancos que financian la vivienda social y todas las estructuras que ellos tenían. Fuimos a Colombia y vimos también su experiencia. Estuvimos en Ecuador, en Panamá y así en varios países
Y luego de eso recomendamos al presidente crear una institución que aglutinara y rigiera toda la política nacional de vivienda, y así se ha hecho, de tal manera que hoy Convivienda es líder que define las políticas públicas en materia de vivienda social y también canaliza los incentivos a la vivienda. Ahora Sergio puede explicar en detalle lo que hemos logrado y cómo hemos dinamizado la economía a través del sector vivienda. Ahora nos enfrentamos a un reto que nos ha impuesto la pandemia, pero que se ha habido gravemente profundizado por dos huracanes que nos azotaron en el mes de noviembre del año pasado, los huracanes Zeta y Iota, y en la cual cientos de miles de viviendas se perdieron en las regiones más afectadas por las inundaciones. Y estamos en ese proceso de lanzar programas de construcción masiva de viviendas sociales, en especial sin descuidar la vivienda de clase media o vivienda también financiada para sectores que son beneficiarios de los programas de vivienda. Así que el reto es muy grande, el que tiene Honduras en ese Plan Nacional de Reconstrucción, en el que la vivienda forma parte de esa, forma parte, diríamos, vital en ese plan de reactivación económica y reconstrucción nacional. Así que el hecho de estar hoy reunido con ustedes para compartir experiencias, pero también para escuchar sus valoraciones para el gobierno de Honduras, y estoy seguro que para los hondureños va a ser de mucho provecho, viene en un buen momento porque estamos arrancando con fuerza. Nosotros esperamos que se inicie la construcción de vivienda en este año como parte del Programa Nacional de Reconstrucción del país y de reactivación económica, probablemente lo que hemos hecho en los últimos 3 años. Aspiramos a que se reactiven más la aspiración es que hagamos unas 15,000 viviendas. Hemos tenido un promedio de 5,000 anual, un poco más. De tal manera que lo que hemos hecho en los últimos 3 años queremos hacerlo en este último año. Hay capacidad, hay financiamiento, hay fondos, presupuesto, y las empresas ya han adquirido esa experiencia, certificadas por Convivienda, también toda la metodología de buenas prácticas. Estamos ya en la última etapa, así que nos complace que tengamos este conversatorio y escuchar sin duda las apreciaciones, consejos, experiencias que ustedes nos van a compartir. Vamos a estar atentos y de antemano les agradecemos. Así que muchísimas gracias a todos. Tulio, gracias por esa introducción, y luego veo aquí en la agenda todo lo que vamos a conversar y oír. Así que muchísimas gracias. Gracias en nombre del gobierno de Honduras, del presidente Juan Orlando Hernández y del pueblo hondureño por esta oportunidad. Y espero que sea muy productiva esta reunión, como estoy seguro que así será. Muchas gracias, ministro. Gracias por tu compromiso y sobre todo también por dedicar el tiempo para escuchar otras voces y poder introducirlas en la política pública de Honduras en favor de las familias. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Y también darle las gracias a Sergio Maya y a Sandra, que han sido los que han participado junto con nosotros en estructurar este VLAP. Si me permiten, vamos a dividir la conversación en 3 grandes partes. Una primera parte, la visión de los organismos multilaterales. Una segunda parte, vamos a ver experiencias en 3 países de América Latina, Chile, El Salvador y Ecuador. Y finalmente vamos a conversar de cómo utilizar la tecnología para poder enfrentar de manera mucho más inteligente y eficaz los desastres naturales. Y en ese sentido, permítame darle la palabra a quien ha venido coorganizando e impulsor de esta iniciativa del VLAP, Elkin Velázquez. Como ustedes saben, Elkin es el director regional para América Latina y el Caribe de ONU Habitat. Y me gustaría, Elkin, que nos compartieras esta visión de lo que han venido ustedes construyendo, no solamente desde el punto de vista de la emergencia, sino cómo vincularlo con la vivienda adecuada, el ordenamiento territorial, las soluciones urbanas integrales. Muchas gracias, querido Tulio, y con los buenos días para todas las participantes, los participantes, complacido ministro Eval Díaz, comisionado Sergio Maya y todos los que nos acompañan, de poder compartir con ustedes algunas ideas específicas. Pocos minutos para una diversidad de
ejemplos, de elementos importantes cuando se trata de abordar procesos de recuperación y de reconstrucción de vivienda en un marco de integralidad. Por supuesto que son pocos. Yo lo que he escogido, que me pareció pertinente y complementario en este momento, fue una entrada desde la reflexión sobre la institucionalidad necesaria, la institucionalidad que se requiere para sacar adelante un proceso de recuperación y de reconstrucción que cumpla además con la perspectiva que se requiere tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y todo esto resulta, por supuesto, de una gran cantidad de ejemplos de trabajos donde ONU Habitat ha trabajado, y no de manera aislada, sino muchas veces con entidades en las que ustedes se encuentran en este momento, pero sobre todo con gobiernos nacionales, con gobiernos locales y con comunidades. Y entonces yo quiero recoger aquí de esos aprendizajes de los últimos años solamente algunos principios, ideas que voy a colocar sobre la mesa de manera casi telegráfica. Cuando hablamos de recuperación de vivienda, no estamos hablando de un tema aislado, estamos hablando de la recuperación de la vivienda como parte del proceso de recuperación integral, reconstrucción de vivienda como parte del proceso de recuperación integral. Es una ventana de entrada. Y entonces, por supuesto que muchas veces es desde donde llega la mayor parte de la presión, porque por supuesto hay, después de una catástrofe o de un evento como los que hemos tenido en Honduras, pues una demanda y una presión muy grande para responder a ese punto. Pero sobre todo ahí no hay que olvidar que el proceso de recuperación es integral y adicionalmente que es gradual. Y este tema de la gradualidad se dice más fácil de lo que por supuesto, se planifica. En el corto plazo uno no tiene todo montado, lo hemos visto en diferentes ejemplos en la región, no está todo montado, pero hay que responder porque hay una presión muy grande. Y entonces en ese momento es muy importante que el enfoque se oriente a facilitar decisiones de corto plazo, que no haya que lamentar con base en lo que exista, que no es perfecto, pero que pueden ya dar una orientación. Y en paralelo poder avanzar para construir y desarrollar un programa que permita dar los resultados apropiados, esperados en el marco de esa nueva concepción en el mediano y largo plazo. Creemos que esos dos componentes son fundamentales a la hora de ver la gradualidad. En cada país, en cada situación, hay unos actores específicos dependiendo de el tamaño, la magnitud, la dinámica de la situación que se está enfrentando. Hay que analizar muy bien, trabajar muy bien con los actores clave, actores públicos, privados y también, por supuesto, sociales, entender las interacciones y las reglas de juego que existen, no solamente las formales, sino las informales. ¿Cómo interactúan los actores? A veces montamos procesos de recuperación y de reconstrucción con base en la cartilla, en los libros que existen a nivel global, pero no necesariamente en el contexto. Diseñar con base en la gobernanza es diseñar con base en la especificidad del territorio en el cual estamos trabajando. Intersectorialidad ya lo mencioné, pero me da pie para decir que aquí, desde la vivienda, la perspectiva de vivienda adecuada, que bien mencionó Tulio, nos llama a un permanente diálogo con la perspectiva social, con la perspectiva ambiental, con la perspectiva del cambio climático, con la perspectiva del desarrollo económico local y de la generación de ingresos, con la perspectiva del restablecimiento de los servicios básicos sociales, de los servicios básicos en general. Por supuesto, con una perspectiva de inclusión. Y este no es solamente una palabra, es el concepto tal vez más importante porque incluso nos lleva a las consideraciones sobre qué tipo de vivienda, qué tipo de barrios, qué tipo de integralidad vamos a construir. Territorialidad. En un momento como estos, uno siempre tiene la necesidad de responder a una gran presión, a una gran demanda, hacer mucho en corto tiempo. Pero resulta que hay que tratar distinto lo que es diferente. La forma en que se manifiesta el desastre y sus consecuencias varía de un territorio a otro. Es muy importante dar cuenta de ello. ¿Cuál es la misión de ese programa de reconstrucción y de recuperación? Es muy importante. Lo vamos a ver enseguida. Y diría como un principio último, alinear con los ODS. Creo que en este momento, alinear con los ODS permitiría construir un programa de reconstrucción y de recuperación que tenga esa perspectiva de sostenibilidad en el mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que hemos notado nosotros en 15 años, más de 15 años de análisis de diferentes respuestas?
de diferentes tamaños a procesos de reconstrucción. Hay diferentes tipos de esquemas institucionales que se montan en cada país o en cada región subnacional. Algunos son montados sobre la base de dispositivos institucionales ya existentes, estructuras gubernamentales existentes. En algunos casos se decide, vamos con los ministerios que ya tenemos, con las entidades que ya disponemos para enfrentar este proceso. Normalmente funciona bien para magnitudes de eventos medianas o, digámoslo así, más suaves, intensidades más bajas en términos de impactos. Cuando ya el impacto de un evento es muy grande, hay dos tipos de modelos, el 2 y el 3, que suelen ser los que más se desarrollan. Uno es montar un fondo especial, un grupo de misión con una tarea específica, acotada. Dos, un organismo sensu estricto, nuevo para avanzar en esto, y hay un ejemplo paradigmático en la región con luces y con sombras también para analizar ex post, es el del FOREC del final del siglo XX en el eje cafetero en Colombia, por ejemplo. Y en algunos casos incluso esas entidades tienen vocación a avanzar. Esto parece un detalle adicional, pero resulta que dependiendo de cómo se establece esa institucionalidad, el proceso tiene más o menos posibilidades de avanzar. Esto es simplemente un ejemplo, pero quiero resaltar dos cosas. Uno, abajo, si no mal no recuerdo, es el del FOREC. Abajo, la perspectiva de las gerencias zonales, una lectura del territorio muy clara. Y dos, mucha conversación con el sector de la institucionalidad internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y por supuesto una coordinación central, o mejor, una perspectiva estratégica para conectar la recuperación con, por supuesto, todo el proceso de desarrollo del país. En alguna entidad en América Latina y el Caribe hace algunos años hicimos esta propuesta luego de analizar, y esa era solamente para ese territorio, Bogotá, lo digo de entrada. Quiero resaltar aquí de nuevo gerencias territoriales. Lo que estamos viendo lo encontramos en Haití, lo encontramos en Perú, lo encontramos en Colombia, lo encontramos en México. Es que cuando tenemos un impacto muy extendido en el territorio del país, es muy importante encontrar esa perspectiva territorial para avanzar par y paso con las especificidades de ese territorio. Creo que será mi última diapositiva para decir que hay un elemento fundamental que hay que mantener a lo largo del proceso, y es la coordinación. Coordinación, coordinación y coordinación a nivel estratégico, a nivel territorial, a nivel operacional, a nivel de la especificidad interinstitucional. Quiero terminar diciendo que una entrada que de alguna manera estamos constatando que ayuda mucho a estructurar los procesos es de dónde vienen los recursos. ¿Cuál es el esquema de financiamiento de esa recuperación? A lo largo de los años puede variar, cambia de un país a otro, de una catástrofe, de un desastre a otro. En función de ese financiamiento combinado es que nosotros vemos que vale la pena entrar a mirar cuál es esa institucionalidad que debe funcionar y sacar adelante este proceso. Bien, es una ventana de entrada sobre la base de una lectura transversal de muchas experiencias. Detrás hay una cantidad de documentación que por supuesto pondremos a disposición de este grupo de trabajo en la medida en que vamos avanzando. Quiero parar aquí mis 10 minutos. Tulio, muchas gracias por ello y te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Elkin. Yo creo que a manera de conclusiones lo haremos al final, pero creo que lo que aquí es muy importante es también cómo integramos la visión de otros organismos multilaterales. Como mencionabas aquí en una gráfica, hay dos organismos, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial, que siempre prestan sus capacidades no solamente de auxilio y emergencia, sino también de financiamiento a programas de reconstrucción. Quiero decirles que este BILAB, junto con las actividades del UHPH, en gran parte son desarrolladas por una cooperación internacional apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también, en ese sentido, me gustaría darle la palabra a Luis Tribeño, que siempre nos hace favor de acompañarnos en estas reflexiones
de carácter regional para fortalecer las capacidades de los gobiernos de la región. Como saben, Luis Tribeño es especialista senior del Banco Mundial y también ha sido el director del programa de resiliencia de ciudades del Banco Mundial. Luis, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio, ministro y colegas. Un placer de estar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes algunas ideas sobre los procesos de reconstrucción. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Luis, sí la vemos. Sí, gracias. Bueno, disculpen primero que la presentación está en inglés. Esto fue preparada para otro evento, pero creo que es muy relevante hoy. Creo que la primera lección que hay sobre los procesos de reconstrucción es que el mejor proceso de reconstrucción es aquel que no se requiere, o es aquel que tiene un tamaño tan pequeño que es mucho más manejable, ¿no? Entonces hay diversos estudios que muestran que $1 invertido en prevención puede ahorrar hasta 10 en reconstrucción. Y es importante tomar en cuenta el momento de la inversión por la siguiente razón. Les voy a dar dos ejemplos. El primero es el caso de Dominica. Después del huracán María, las pérdidas estimadas del huracán fueron de $1.300 millones. Y, por ejemplo, el paquete del Banco Mundial que se preparó para responder a esta emergencia fue de alrededor de $115 millones, con un sector de seguros muy poco presente. Casi esa relación de 10-1, pues se mantiene, ¿no? Entonces, pero por supuesto, cuando uno analiza el tamaño de la inversión después del desastre, queda como un paquete muy pequeño. Un paquete de $115 millones en, por ejemplo, reforzamiento de techos, de tejados, frente al huracán, pues hubiera hecho que estas pérdidas, por ejemplo, de 1.300 millones fueran mucho menores. Desde el punto de vista de un país que está haciendo políticas de vivienda, esto es muy interesante también. Este es el ejemplo de Colombia. Lo que encontramos nosotros en nuestro análisis es que 2 décadas de desastres naturales impactan la vivienda de forma negativa, ¿no es cierto?, destruyendo valor, como una década de inversiones en los programas de vivienda. Es decir, usted puede tener un programa de vivienda en su lugar, invierte 20 años y los desastres naturales hoy en Colombia pues borran la inversión de 10 años, por supuesto en diferentes lugares, ¿no? Esto lo que hace es llamar a la reflexión sobre lo importante que es reforzar estos programas de vivienda, ¿no? Ahora, una vez que uno ya está metido en la reconstrucción, ¿qué es lo que ocurre? Que el problema tiende a ser mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos cuando llegamos ahí al día, ¿no es cierto?, al día después, a la mañana siguiente del desastre. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que estaban compartiendo una unidad antes del desastre, y porque hay familias que estaban arrendando una unidad antes del desastre, o una combinación de ambos. Es decir, las condiciones de los déficits de vivienda previas solamente se agravan, por supuesto, con la reconstrucción, ¿no? Un ejemplo es el caso de Chile, ¿no es cierto?, donde pues en Talca, por ejemplo, en una de las regiones se encontró que había muchísimas viviendas que habían estado en arriendo previamente, y había muchos hogares que estaban compartiendo una unidad y por ende requerían ya una nueva vivienda antes del desastre, ¿no es cierto? Esto lo que hace es que el problema sea más grande, ¿no? La capacidad, por ejemplo, en la región de O'Higgins se encontró que pues, la capacidad de responder a la familia de 6.000 familias por año, pues se incrementó a 30.000 por año, ¿no? En el caso de Haití, por ejemplo, se encontró que el 80% de las personas que vivían en barrios que fueron severamente dañados eran familias que arrendaban su vivienda, ¿no? Y por supuesto, cuando aterriza el equipo de reconstrucción, no tiene los elementos necesarios para estimar adecuadamente cuál es el valor de la vivienda que requiere ser reconstruida, y pues en Haití se cometió se detectó esta discrepancia, ¿no es cierto?, entre $3.500 estimados al día siguiente, ¿no es cierto?, en las semanas siguientes de la reconstrucción, a lo que realmente ocurrió, que fueron $10.000 o más. Todas estas consideraciones se pueden atender pues de antemano, ¿no es cierto? Y de hecho este tema del arriendo es algo que ya fue resuelto. Y de hecho en el programa que mencionó Elkin sobre Colombia, ya había un programa de subsidio para familias que arrendaban, una solución para estas familias que arrendaban dentro del programa, ¿no? Esto no es una novedad, esto es algo que ya viene de las lecciones aprendidas.
Un programa de reconstrucción sin una solución de arriendo, pues es un programa de reconstrucción que no está bien diseñado, ¿no? Y a pesar de toda esta experiencia que hemos tenido a lo largo de ya muchísimos procesos, los procesos de reconstrucción suelen ser muy lentos y el desempeño bastante limitado, ¿no? Este es el caso de Haití, por ejemplo, 5 años después del terremoto, en una situación donde todavía no se veía realmente el cambio, ¿no? Un aspecto clave, además, es que los países no cuentan con información granular que proteja la memoria de las viviendas, de los barrios y de las ciudades. No sé si ustedes han estado siguiendo los acontecimientos en San Vincent, pero ayer, por ejemplo, en CNN decían que las familias no podían dar cuenta de dónde vivían, no podían identificar el lugar donde ellos vivían, su barrio, ¿no? Para eso es que la información granular es indispensable tener antes de los procesos de reconstrucción, porque de esa manera se puede proteger la memoria pública. Esta es una memoria, este es un tipo de infraestructura que no hay huracán, no hay volcán que la pueda destruir, pero captura la esencia de los barrios y de las ciudades, ¿no? La tecnología puede hacer que los procesos sean mucho más rápidos y de menor costo. Este es el caso de Chile, como después del terremoto del 2010, tomó aproximadamente 2 meses otorgar el primer subsidio y ahora ya está en condiciones, con el uso de la tecnología e información previa sobre las ciudades como la que les mostré anteriormente, entregar los primeros subsidios en 3 o 4 días, ¿no? Esta es la medida con la que nos deberíamos estar midiendo, ¿no? Y lo mismo, vinculación de las familias a los sistemas bancarios, la bancarización, también permite canalizar recursos hacia las familias de manera que, como bien mencionaba Elkin, se creen trabajos y se fortalezcan a las comunidades, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fuente de toda lo que nosotros hemos identificado? Lo que puede ser una herramienta que cambie el desempeño sistemáticamente de los programas de reconstrucción. Los programas de reconstrucción no tienen por qué diseñarse la mañana después del desastre. Los programas de reconstrucción pueden estar diseñados, y no solo pueden estar diseñados, sino que pueden estar dentro, hacer parte del portafolio de soluciones de vivienda que tienen los países. Un país tiene un subsidio para comprar una vivienda, pues también debe tener un subsidio para reconstruir una vivienda, aunque no tenga fondos, aunque no se haya producido el desastre. Es mejor tener esos subsidios, esos esquemas diseñados y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos, ¿no? ¿Y por qué les digo todo eso? Porque la experiencia que hemos encontrado nosotros es que el uso de los programas existentes es consistentemente una de las estrategias más efectivas para responder en la reconstrucción. Y porque al final, los procesos de reconstrucción de vivienda canalizan presupuesto. Y cuando ya hay una línea presupuestal, ya hay manuales operativos, ya hay protocolos, es mucho más sencillo implementarlos, ¿no? Esto es lo que permite que uno, cuando diseña la política de vivienda con estos ojos, ¿no es cierto?, hacerlo de una manera comprensiva, lo que hace uno es revisar sus programas de vivienda y hacerlos lo más diversificados posibles y atacar problemas que requieren una solución de largo plazo. Por ejemplo, reemplazar a la vivienda en el lugar, siempre y cuando, por supuesto, no sea una zona de alto riesgo no mitigable, es una de las mejores soluciones para las familias. Pero eso no se produce de la noche a la mañana. Los programas de vivienda tradicionales deben promover este tipo de soluciones para que cuando llegue la reconstrucción, el sector privado no se sorprenda con ese requerimiento y no se tenga que forzar a las familias a adaptarse a un sistema que no es el que ellos prefieren, ¿no? Esto también permite dar un portafolio de programas de vivienda diversificado, permite darle a las familias opciones diferentes para sus viviendas, de tal manera que ellos puedan elegir. Y por supuesto, el tema de arriendo es un tema que tiene que ser parte de la solución, pero no se puede generar una oferta de viviendas de arriendo con estándares a la mañana siguiente de un desastre. Esto se tiene que hacer poco a poco, y por eso es que los programas de vivienda juegan un rol clave en esta materia, ¿no es cierto?
Esto no es, por supuesto, una idea, ¿no es cierto?, que viene simplemente de un ejercicio de abstracción. Los programas de reconstrucción muestran, por ejemplo, en el caso de Turquía y El Salvador, que hay una menor satisfacción y una mayor desocupación de las viviendas cuando las opciones que se han dado en estos programas de reconstrucción han sido más limitadas. Cuando se da un portafolio, un abanico de opciones distintas, desde la prefabricada hasta el condominio, ¿no es cierto?, multifamiliar, cuando hay esas opciones para las familias tienen se sienten mucho más involucradas y más partícipes del proceso y como resultado de eso están más satisfechas, ¿no es cierto? Ahora, hay que ser flexibles y eso también implica no condicionar el apoyo solamente ¿no es cierto?, al ingreso y a la necesidad. Esto puede ser, ¿no es cierto?, algo totalmente razonable para programas de acceso a vivienda nueva, los programas de vivienda estándares de los países, pero en una reconstrucción, incluso una persona de la clase media que ha perdido un empleo y ha perdido su vivienda, está en una situación igual, ¿no es cierto?, de necesidad que la familia de menores ingresos, ¿no es cierto? Es importante no sobreestimar la capacidad de las familias de bajo ingreso para comprar vivienda. Y por supuesto, no perder la oportunidad, ¿no es cierto?, de que los estándares de resiliencia y sostenibilidad se cumplan, ¿no es cierto? Hay que también tener la oportunidad de ser ambiciosos, ¿no es cierto? Chile, por ejemplo, tuvo la gran idea de promover la generación de planes urbanos a escala, incluso combinando esfuerzos con el sector privado. Hay oportunidad para hacer inversiones resilientes y liderar procesos de transformación urbana mientras se hacen estos procesos de reconstrucción de vivienda. Y por supuesto, es el momento para tratar de probar algunos diseños de viviendas y tecnologías en materiales que pueden dar soluciones más rápidas a las familias y que en otro contexto hubieran tenido una adopción un poco más lenta. Finalmente, ¿no?, hay que considerar las necesidades futuras de las familias. Porque si uno da una unidad, ¿no es cierto?, en el proceso de reconstrucción que es muy pequeña y no puede expandirse, esta vivienda resiliente, esta vivienda que fue construida mejor después, al cabo de los años puede convertirse, ¿no es cierto?, en una trampa mortal una vez más. Entonces, es muy importante tener estas opciones abiertas y poder recoger, interpretar los requerimientos de las familias para poder incorporarlos en estos programas de reconstrucción. Por supuesto, no hay que perder la oportunidad de promover la densificación en este contexto, ¿no es cierto? No hay una solución correcta. Hay gobiernos que tienen una participación comunitaria mucho mayor, donde los subsidios a la vivienda son mucho mayor y el rol del gobierno es mucho mayor. En otros hay un balance con el sector privado, ¿no es cierto? Estados Unidos, por ejemplo, deja mucho más al sector privado, y un poco menos de participación de la comunidad, pero cada gobierno puede elegir el balance correcto. Sin embargo, ¿no es cierto?, cada elección tiene unas implicancias en cuanto a efectividad, en cuanto a costo presupuestal, etc. Y por supuesto, para cerrar, como bien decía Elkin, no se trata solo de vivienda, ¿no? Ese es un tema de personas y hay que articular esto con las necesidades alimenticias, de servicios educativos, salud, de generación de empleo. Hay una gran oportunidad para involucrar y empoderar a la mujer en los procesos de reconstrucción. Hemos tenido experiencia en India, en Indonesia muy contundente al respecto. Entonces, a manera de conclusión, hay que empezar hoy. No hay que esperar a construir mejor, sino hay que construir bien ahora. Los programas de vivienda son la solución que pueden adoptar los gobiernos hoy, porque ya existe, porque ya tienen presupuesto, porque ya tienen institucionalidad, y no hay que crearla al día siguiente de un desastre cuando hay muchas necesidades que apremian. La tecnología para proteger la memoria de nuestros barrios y ciudades es clave. No es un ejercicio de mapeo tradicional, es un ejercicio de capturar la esencia de nuestros barrios, de nuestras ciudades, el alma de nuestras ciudades. Hay que ser flexible para que estas unidades no sean abandonadas o pierdan la resiliencia a los pocos meses o años que han sido construidas. Hay que entender, ¿no es cierto?, que este es un momento de dolor, el momento donde uno llega en un proceso de reconstrucción y las circunstancias son cambiantes y que por ende tenemos que tener procesos de involucramiento de la comunidad que no son los procesos que uno tiene cuando está dando un subsidio de vivienda tradicional en condiciones normales.
Y finalmente hay que promover la innovación, ¿no es cierto?, para que estas soluciones de vivienda también se puedan articular con esfuerzos de planificación urbana y de otras inversiones en infraestructuras que terminen resultando en una mayor cohesión social que la que existía previamente. Este es un esfuerzo que podemos empezar ahora, no hay razón para esperar. Y esto, bueno, es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, Tulio y colegas. Muchas gracias, Luis. Pues vamos a conectar la participación de Luis. Mencionabas experiencias internacionales, no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo. Creo que aquí lo relevante es que le vamos a dar la palabra a Paulina Zabal. Como ustedes saben, Paulina fue ministra de Vivienda y Urbanismo en el gobierno de Chile. Ha participado también como consultora en muchísimos proyectos internacionales y nos va a hacer favor de compartirnos la experiencia cuando ella tenía la toma de decisiones al enfrentar un desastre natural tristemente en su país. Paulina, bienvenida. Muchas gracias, Tulio. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que compartir la experiencia muchas veces también es reconocer que cuando estamos viviendo las situaciones más complejas, las cosas no salen tan bonitas como cuando después uno sistematiza, ordena y lo cuenta. Así es que con humildad digo que lo que busco compartir es lo que hemos aprendido y no siempre lo que hicimos perfectamente. En primer lugar, decir que creo que un tema central es cuál es la comprensión o la visión que marca nuestra actuación tanto cuando hacemos las políticas habitacionales como cuando enfrentamos un proceso de reconstrucción. Y sin duda alguna somos países todos que hemos suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Derechos Económicos Sociales, los ODS, y ese sello y ese marco, a mi juicio, es un tema relevante al momento de plantearnos el futuro del proceso de reconstrucción, que es entender que lo que estamos abordando es el derecho de todos y todas a vivir en seguridad, en paz y en dignidad en alguna parte. Por lo tanto, lo que tenemos entre manos es un tema que alude a derechos fundamentales de las personas con las cuales trabajamos. Pero en segundo lugar, yo creo que, tal como ya se ha dicho, somos países que estamos en riesgo permanente, pero cada uno tiene riesgos diferentes. Nosotros somos grandes exponentes de terremotos y en este último tiempo el cambio climático nos ha llevado a tsunamis, erupciones de volcanes y incendios. Pero también en nuestro caso las características y el desarrollo de nuestro país nos enfrenta a otros dos elementos importantes de riesgo, que son la desigualdad que vivimos en nuestras ciudades y, como muy bien dijo Luis, los desastres no se fundan en cualquier parte, sino que en los temas que ya venimos trayendo como sociedad. Y la desigualdad, en el caso nuestro, es un tema relevante al momento de exponer nuestras debilidades y también los conflictos sociales que generan falta de cohesión social. Quiero decir que cuando hemos enfrentado procesos de reconstrucción, algunos puntos críticos hemos ido aprendiendo para poder pensar que los procesos de reconstrucción sean procesos oportunos, de calidad, pertinentes, transparentes y con participación. Y quizá el primero de todos es decir que cuando se enfrenta el proceso de reconstrucción estamos hablando en primer lugar de una población que es la población afectada por el fenómeno, que está con altos grados de estrés, de incertidumbre y de irascibilidad. Por lo tanto, eso es relevante al momento de coordinar, de hablar, de empatizar. En segundo lugar, plantear nuevamente algo que dijo Elkin, que es que el tema central aquí es la coordinación. Y la coordinación tiene que ver, a mi juicio, con tres elementos. Uno, con quién lidera. En segundo lugar, cómo se ejerce la intersectorialidad, la integración y la coordinación y la participación de la comunidad. Esos tres elementos tienen que ir de alguna manera de forma coherentemente amalgamados. Por otro lado, la información, la calidad y la confiabilidad de la información que existe previamente y la que se recaba en ese momento pasa a ser sustantiva para la toma de decisiones. Sin duda alguna, la flexibilidad es algo que deben marcar los procesos de reconstrucción.
En el caso nuestro, muchas veces los procesos de reconstrucción han estado enmarcados en un estado de excepción institucional, pero también es necesaria la flexibilidad respecto al financiamiento y sin duda alguna respecto de la permisología que habitualmente en nuestros países convierte los procesos en algo bastante burocrático y que en los procesos de reconstrucción nos obliga a flexibilizar. Un tema relevante que hemos aprendido es que junto con el desastre y la afectación de la infraestructura, de la vida de las personas, etc., también se afecta de una manera severa la economía. Y por lo tanto el fortalecimiento de la economía y las redes locales parece ser un factor esencial a considerar en los procesos de reconstrucción. Sin duda alguna, ya lo dijo Elkin, lo repito, el rol de los gobiernos locales, tanto en términos de articulación de los procesos de reconstrucción, como desde el punto de vista de fortalecer sus capacidades. El fortalecimiento de los gobiernos locales posterior al proceso de reconstrucción es relevante para reconstruir la trama social que va a quedar de alguna manera herida después de los desastres. Y finalmente decir dos temas que aluden ya directamente a los procesos de reconstrucción habitacional. En primer lugar, la vivienda no puede ir separada de la reconstrucción de los espacios públicos, de la infraestructura, de mitigación y de prevención de los desastres y de la planificación territorial. De alguna manera tenemos que incorporar todos estos elementos cuando pensamos en los procesos de reconstrucción. Y decir que siempre, en todos los procesos de reconstrucción, por muy planificados que estén, la verdad es que enfrentamos tensiones entre qué es una solución de emergencia, una solución de transición y una solución definitiva. Y lo peor que nos puede ocurrir es que situaciones que fueron pensadas para la emergencia se constituyan en soluciones definitivas que de alguna manera hacen que las personas que allí están vivan en condiciones deterioradas por mucho tiempo. Una segunda tensión es ¿qué hacemos? ¿Radicamos a las personas en el mismo lugar donde estaban y donde tienen sus redes sociales o relocalizamos? Y un otro tema que es muy relevante, que también lo planteó Luis, es el tema de que habitualmente los desastres no distinguen, a pesar de que afectan de manera distinta a personas de sectores medios o de sectores más vulnerables. Por lo tanto, nuestras políticas, que habitualmente están muy focalizadas, requieren un grado de universalización que es mayor al que habitualmente tenemos. Dicho esto, solamente compartir 4 etapas en los procesos de reconstrucción. Primero, sin duda alguna, lo que dijo Luis, creo que es un aprendizaje para todos. La mejor estrategia es evitar que ocurra el desastre. Y eso en el caso nuestro nos ha llevado, después del 27F, que fue un desastre que afectó a más de 240.000 viviendas en toda la zona central de Chile, a incorporar importantes aprendizajes en el sentido de incorporar la reducción de riesgos de desastre en las políticas de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, de desarrollo rural y por supuesto que en la política de vivienda. Un segundo tema es que hemos adecuado los programas habitacionales y de construcción de espacios públicos para incorporar en ellos la visión del riesgo de desastre. Ya algo lo mencionó Luis, que es que cuando se construye una plaza se puede construir como un punto seguro. Cuando se construye un paseo puede ser también una vía de evacuación. Y de alguna manera eso acompañado del proceso de reeducación y de trabajo con las comunidades cuando se hacen los procesos de mejoramiento de barrio, ha significado que la prevención y la mitigación de los riesgos sea parte del trabajo de la comunidad y parte también de su acervo de convivencia. Luego, un otro elemento fundamental, ya lo dije, son aquellos lineamientos que tienen que ver con incorporar las áreas de riesgo en los instrumentos de planificación territorial. Nosotros durante mucho tiempo, por ejemplo, no tuvimos incorporado en nuestros instrumentos de planificación territorial los riesgos de inundación o los riesgos de tsunami. Y hemos ido aprendiendo con mucho dolor porque finalmente detrás de los desastres hay personas afectadas y personas que pierden la vida, que este es un tema fundamental y que la actualización de nuestros instrumentos de planificación territorial es un tema permanente si la miramos desde esta perspectiva. Una segunda fase es cuando ya ha ocurrido el desastre y tenemos que tomar decisiones. Y ahí nuestros aprendizajes, y los hemos aprendido con mucha complicación algunas veces,
es que la vinculación de la primera etapa, la comunicación veraz, empática, eficiente y oportuna con la ciudadanía, es clave para la confiabilidad del proceso que viene hacia adelante y para poder de alguna manera caminar con medidas que sean creíbles y sean asumibles por toda la población. En segundo lugar, en esta fase, todo lo que tiene que ver con el catastro de daños, y aquí me imagino que se abordará más adelante, los sistemas de información cada día se convierten en una ayuda más relevante para esta tarea. El catastro de daños que tiene que ver con la información territorial, habitacional y también la sociodemográfica. Y por supuesto, y esto también ha sido un aprendizaje del último tiempo, en los desastres no solamente hay que catastrar y levantar los daños, sino que también los recursos y las oportunidades que cada territorio y cada comunidad tienen. A veces solo vemos los problemas y si no miramos los recursos que allí hay, el plan de reconstrucción va a ser un plan de reconstrucción que seguramente no va a ser pertinente a la realidad del sector. La coordinación entre todos los actores y la constitución de mesas de trabajo que permitan tomar decisiones que sean confiables, pero también que sean pertinentes, es algo fundamental. Y por cierto, que en la primera etapa, recién ocurrido el desastre, hay que implementar medidas de emergencia. Muchas veces hay que evacuar a la población, hay que instalar albergues, hay que drenar, hay que sacar, hay que controlar la situación y esas medidas de emergencia requieren un grado de decisión y de coordinación muy alto entre todos los actores. Luego viene la etapa de toma de decisiones. Esta es una etapa compleja, porque en definitiva hay que consensuar lo que va a ser el plan de reconstrucción. Y eso significa no solamente coordinar actores, sino que también disponer de recursos, hacer las adecuaciones presupuestarias y tomar decisiones con perspectiva de corto y largo plazo, hacer adecuaciones muchas veces normativas y logísticas para poder implementar lo que se haya resuelto. Y un tema que a veces se nos olvida y que es muy relevante en esta etapa es la conformación de los equipos que van a tener a su cargo el proceso desde el catastro hasta la parte del diseño de los proyectos, y eso implica capacitar y conformar equipos que estén alineados con una misma visión, con una misma disposición y con una misma capacidad de empatizar con lo que está ocurriendo en la población. Y aquí en esta etapa generalmente ya no solamente tenemos que ver con las medidas de emergencia, sino que también empiezan a hacerse presentes las medidas de transición. Por ejemplo, lo que dijo Luis, hemos recurrido muchas veces al sistema de arriendo o a los sistemas de albergues más definitivos cuando ya hemos pasado el primer momento y es necesario implementar medidas de transición porque hay que demoler, porque hay que trabajar con la comunidad, etc. Y finalmente ya estamos en el proceso de reconstrucción y en este caso quisiera referirme a 5 temas. En primer lugar, desde el principio del proceso de reconstrucción hemos aprendido que hay que iniciar todos los estudios para actualizar los instrumentos de planificación territorial con los aprendizajes del desastre que estamos enfrentando. Y en segundo lugar, iniciar inmediatamente los estudios, diseños y contratación de proyectos de infraestructura que van a permitir mitigar los riesgos. Ejemplo, nosotros en el último terremoto y tsunami de la zona central tuvimos que generar un conjunto de infraestructuras en el sector portuario, verteolas, etcétera, que se han convertido en espacios públicos relevantes, pero que hoy día también son estructuras de mitigación de riesgos muy importantes. En segundo lugar, la segunda línea evidentemente es la reposición, reparación y adecuación de viviendas afectadas cuando éstas están emplazadas en sitios seguros, que permiten de alguna manera volver a construir en ellos o porque las medidas de mitigación que se implementan van a ser viables esos terrenos. Y aquí nosotros hemos trabajado con 3 alternativas simultáneamente, buscando que sean las que se adecúen más a las condiciones del lugar y a las familias. Hemos contratado viviendas a través de empresas constructoras, hemos recurrido a la autoconstrucción asistida, es decir, asistencia técnica, más participación directa de la comunidad y, por cierto, al banco de materiales o a tarjetas que han permitido que las personas adquieran en la propia comunidad, en la propia economía local, los materiales de reposición. En todas ellas hemos buscado que la empleabilidad incorpore a personas de la comunidad, que los materiales sean adquiridos en las redes de ferreterías del lugar y que se haga una sinergia entre esta reconstrucción y las capacidades de las redes locales. Luego, una tercera línea importante
es la reposición, recuperación y habilitación de espacios públicos y equipamientos urbanos, con una visión de equidad social, en el sentido de reponer o de muchas veces construir aquello que no existía y que en sectores que son más vulnerables, más empobrecidos, muchas veces no tenían la plaza, en la escuela, el equipamiento de salud, y buscar construir eso es mejorar las condiciones de habitabilidad, pero también es construirlo con una visión de mitigación de los riesgos. Una buena plaza puede convertirse en un lugar seguro. La tercera línea es una línea muy compleja, o a nosotros se nos ha hecho compleja, que es la alternativa a la construcción de proyectos de vivienda nueva destinado a albergar a las familias que deben relocalizarse o a las familias que, como bien dijo Luis, vivían en condiciones de allegamiento al interior de otra casa y que requieren una solución definitiva. Esto es complejo porque permanentemente nos enfrentamos al tema de la disponibilidad de suelos, la capacidad de generar vivienda nueva que se adecue a las condiciones de localización que las familias requieren para no romper sus redes sociales y, como bien dijo Luis, que sean de alguna manera diversas desde el punto de vista de su diseño para atender a familias distintas. Este tema es muy, muy relevante y implica un trabajo social muy grande con las familias, porque no es solamente cambiarse de vivienda, sino que muchas veces cambiar la forma de vida o el lugar donde se estaba. Y finalmente, es indispensable desde el principio pensar cómo se van a generar los sistemas de información periódicos, pero también los sistemas de rendición de cuentas, de sistematización de la experiencia y, lo que es más importante, de propuestas de adecuación a las políticas y estructuras institucionales. Los procesos de reconstrucción para nosotros han sido una fuente inagotable de innovación en materiales, en diseño, en formas de reacción, en programas que no conocíamos y que nos han permitido de alguna manera mejorar las políticas existentes, siempre teniendo como norte que estamos trabajando sobre un derecho básico, esencial, que tenemos que perfeccionar. Así que finalmente, si bien reconstruir es volver a empezar, lo podemos hacer respetando lo que había, el pasado, pero con una vista siempre puesta en un mejor futuro para todas y todas quienes están afectados, pero también para las políticas públicas y para el país. Paulina, muchas gracias. Gracias por darnos este recorrido en una visión integral desde la política pública, eso también compartiendo las experiencias que tuviste desde Chile. Y déjeme vincularlo con Claudia Blanco. Claudia Blanco participa en Fundasal, que es una institución que durante muchísimo tiempo ha participado en la producción social de vivienda, y en el caso de El Salvador ha participado también en el proceso de reconstrucción. Hablaban ya aquí Luis, hablaba Elkin, hablaba la propia Paulina de la importancia de dar asistencia técnica, entendiendo la solución habitacional de autoproducción de vivienda, y sobre todo también la importancia de tener un acompañamiento de la comunidad, de los grupos locales, de los gobiernos locales, y creo que ahí es el foco de lo que nos va a platicar el día de hoy Claudia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto para compartir con ustedes desde Fundasal los retos que hemos enfrentado para atender los momentos de emergencia, para enfrentar la necesidad de reparar y de reconstruir. Un brevísimo contexto, pues El Salvador tuvo una guerra civil. Hemos, en los 52 años que tiene Fundasal, enfrentado la necesidad de reconstruir después de terremotos, enjambres sísmicos que ocurren muy a menudo, tormentas, erupciones y más recientemente el fenómeno de la violencia social y el desplazamiento forzado. En un estudio que Fundasal hizo en 32 principales ciudades, encontramos una enorme cantidad de asentamientos populares urbanos en una elevada condición de riesgo y con una enorme necesidad de atención para la disminución de las vulnerabilidades. Y esta es la situación que nos encuentra cuando aparece un fenómeno natural que con fuerza pues, transforma las condiciones del país y las empeora. Una baja empleabilidad, casi la mitad de los hogares en áreas metropolitanas en condiciones de hacinamiento y con muy baja conectividad en términos de alcantarillado sanitario. Este es el fenómeno que enfrentamos durante la cuarentena, familias que encontraron como única opción sacar sus banderas blancas a la calle para decir que en esos hogares hay hambre.
Más allá de lo que puede significar un virus y la pandemia a nivel mundial, El Salvador lo que ha enfrentado es el deterioro de las condiciones económicas, sobre todo de las familias más pobres. Y se daban la serie de indicaciones de tener una casa, de tener agua, cosa que ha sido muy difícil de mantener en esta época. ¿Qué hizo Fundasal después de más de 12 años de guerra civil? Pues Fundasal entró en la fase de la reconstrucción del tejido social con viviendas, sí, ustedes pueden ver en la lámina casi 2.000 viviendas hechas, pero también muchos servicios básicos, agua, letrinas, etcétera, en casi todo el territorio nacional. ¿Cuál fue el énfasis? Pues el énfasis fue suelo, vivienda y recuperación económica. Respondiendo a las preguntas que se nos hacía para este evento, ¿cuáles fueron las prioridades después de la guerra civil? Pues fue suelo, fue vivienda y fue reparación de las pequeñas economías. Porque lo que hubo fue miles de familias afectadas por el conflicto bélico, por la guerra civil, que vivieron errantes, que vivieron un desplazamiento durante la guerra y que habían sido clandestinas y que habían tenido que migrar internamente de manera constante y por lo tanto el suelo había desaparecido. Y en los casos de terremotos, enjambres sísmicos, que es algo a lo que El Salvador está normalmente expuesto, pues es una serie de medidas que recuperen también todo el conocimiento ancestral del territorio a través de la producción y la gestión social del hábitat. Ustedes pueden ver una diversidad en esta lámina de componentes en los que hemos trabajado, desde centros de acopio, espacios nuevos para el arte, para la cultura, manifestaciones de poesía, de pintura, de teatro, para recuperar la memoria histórica, pero también para ocupar todos los materiales locales que son una riqueza que se encuentra en el lugar. Normalmente las familias han perdido sus huertos, han perdido la manera en la cual obtenían sus medios de vida y entonces se repara la vivienda, pero también se repara para prepararse y que este evento no vuelva a hacerle daño. Con énfasis en mujeres. Perdón, que esto tiene, disculpen. Esto tiene una grabación. Este es un premio, por ejemplo, que obtuvimos después de los terremotos del 2001. Es un premio a nivel internacional que se obtuvo por la organización social de la mano con la organización de los gobiernos locales en el departamento de La Paz, que es un departamento con 22 municipios. Se aglutinaron tanto las organizaciones sociales, desde la organización de la vida civil, como los gobiernos locales. Esto recibió un premio y vino a ser evaluado 10 años después en una evaluación que hizo BSHF, que hoy se llama World Habitat, y está publicada en un libro que se llama Still Standing, en donde ustedes pueden ver que todo el tipo de componentes de reactivación económica y reconstrucción física y del tejido social sigue vigente después de 10 años de haber invertido en el territorio. Asimismo, aparte de toda la organización comunitaria que se llevó a cabo uniendo diferentes tipos de ADESCOs, también se trabajó en el tejido municipal, que ahora en el departamento de La Paz es una oficina de desarrollo territorial que se llama la OPLAGES de los Nonualcos. En el caso de las erupciones, ha sido necesario implementar nuevos asentamientos, porque normalmente las erupciones dejan los territorios devastados y se decretan zonas en donde ya no puede ser posible vivir. ¿Cuál es la prioridad aquí? La prioridad es la vivienda y la prioridad es procurar que todas las familias sigan con acceso a sus medios de vida de los cuales dependen y entregar escrituras en propiedad ya de las comunidades, tanto colectivo como individual, para que el evento que pueda venir después no les despoje otra vez de todo. Es cierto que las condiciones que encontramos son siempre bastante deterioradas, bastante precarias. Un programa de reconstrucción otorga la enorme oportunidad de mejorar las condiciones del punto de partida. Y este debe ser un objetivo muy importante al que nosotros siempre hemos aspirado.
Actualmente, con el fenómeno del desplazamiento forzado, nosotros tenemos una investigación de los territorios expulsores y de los territorios de acogida. Y después de haber investigado durante casi 3 años este fenómeno, podemos decir que las necesidades para reparar el daño del desplazamiento forzado es obtener un lugar en paz, en buena convivencia, obtener medios de vida, porque el desplazado forzado realmente lo ha perdido todo, y la recuperación del arte, de la cultura, de las capacidades de volver a ser feliz. Eso es muy importante. Actualmente, con esta combinación de cuarentena y lluvias que tuvimos, pudimos llegar a 3.408 familias en este tipo de componentes que les muestro por acá. Por supuesto que repartimos alimentos, porque ya les mostré las banderas. Las banderas nos decían que había hambre en los hogares, pero también trabajamos en grupos de reactivación económica. Estos son pequeños bancos comunitarios que se preparan para, en efecto, tener sus dineros de manera colectiva en un banco con unos filtros de varias firmas y poder comenzar nuevamente a hacer lo que saben hacer, pero con un plus, con un mejoramiento del producto, con una mejor conexión en términos de cadena de valores. También unas canastas básicas, porque no había que comer. También con cultivos que garanticen la soberanía alimentaria y que también procuren un poquito más de dinero en las bolsas de las familias. Es decir, que sirva para comer para la familia, pero también para el comercio. También la reparación de viviendas y sus accesos que fueron destruidos por estas lluvias. Un centro de acopio, porque lo que sucedió en el área rural fue que todo lo que se adquiría en los centros poblados desapareció porque no se podían mover. Un equipamiento importante comunitario para la gestión de riesgos y un apoyo para evitar desalojos, porque durante la cuarentena hubo muchísimas amenazas de desalojo y era importante la organización para resistir. Como síntesis, podríamos decir que después de 52 años de Fundasal, de trabajar en la reparación y la reconstrucción de la vida después de los desastres, es necesario prestar atención a la recuperación y a la mejora de las pequeñas economías, de los medios de vida, a la recuperación y la mejora física, medioambiental, para que las cosas no vuelvan a pasar y no vuelvan a impactar de esa forma, y a la recuperación y a la mejora de las redes sociocomunitarias que sostienen la vida. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Y sobre todo, gracias por recordarnos que también los programas de reconstrucción deben tener un enfoque de derechos. Me parece que es muy importante integrar a la comunidad, pero también con esta visión del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, de cómo poder resarcir las condiciones de desigualdad, que tiene que ver también con los problemas estructurales de las sociedades en las que hoy vivimos. Y en ese sentido, también participando con nosotros Jorge Navas. Jorge Navas es de Ecuador. Él en su momento también tuvo la responsabilidad, siendo titular del Viceministerio de Vivienda de su país, en atender un desastre natural. Hoy, además, participa como consultor en soluciones urbanas junto con ONU Habitat y nos va a ayudar a entender cómo, lo que se mencionaba aquí, cómo vincular el componente territorial, el componente urbano en estos procesos de reconstrucción. Jorge, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Voy a poner la pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla de presentación? Perfectamente, Jorge. Bueno, les voy a compartir el caso de Ecuador, ¿no? Nosotros tuvimos un terremoto muy fuerte de 7.8 grados en la zona noroccidental del país, que tuvo importantes afectaciones, definitivamente. Dentro de lo complejo y difícil de la situación, digamos que felizmente no ocurrió en zonas más densamente pobladas, lo que permitió que sea un poco más manejable el problema, ¿no? Pero en todo caso fue un terremoto que duró 75 segundos, donde hubieron casi 700 pérdidas humanas, 68.000 familias damnificadas y 3.300 millones de dólares en pérdidas. ¿Cuál era el contexto con el que enfrentamos este evento? ¿No? En lo institucional hubo una coincidencia grata, entre comillas, en el sentido de que unos pocos meses atrás
tuvimos una amenaza muy fuerte de erupción de un volcán que es el Cotopaxi, que está en el centro del país, que obligó al gobierno a fortalecer su Secretaría de Riesgos e implementar todos los protocolos necesarios para enfrentar un evento de este tipo, ¿no? Y en ese sentido, digamos que nos cogió un poco preparados, a pesar de que se había focalizado el tema en este otro evento, pero ya había una institucionalidad muy fuerte que permitió enfrentar el problema de una manera, digamos, bastante exitosa desde el punto de vista de organización. En contraparte, teníamos gobiernos locales muy débiles, institucionalmente y en cuanto a planes de ordenamiento, que los vamos a mencionar brevemente más adelante. En lo social era una zona de baja densidad, sin embargo había alto índice de pobreza y precariedad en la infraestructura en términos generales. El tema político, que siempre influye en las tomas de decisiones, a pesar de no ser, digamos, una decisión política, pero influye. Teníamos un proceso electoral en 10 meses que prácticamente ya estaba comenzando. En lo económico teníamos una caída de los precios del petróleo que afectaba mucho, ya venía afectando a la economía desde hace un par de años anteriores. Y en lo técnico, problemas de la infraestructura sanitaria en términos generales y baja calidad constructiva, mucha precariedad constructiva. Desde el gobierno, el enfoque de la reconstrucción estaba enfocado en lo físico y en la recuperación de medios de vida, que permitió activar a muchos actores simultáneamente, y si bien era la política adecuada, y definitivamente es la política adecuada, sí hacía más compleja la coordinación interinstitucional. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se enfocaron simultáneamente tres ejes o tres acciones, ¿no? Evidentemente lo técnico, partiendo de un diagnóstico, utilizando la mayor cantidad de herramientas tecnológicas posibles para cortar los tiempos, ¿no? La generación de tipologías de vivienda para ser implementadas, que hubo que replantearlas porque evidentemente, producto del diagnóstico, la tipología que teníamos como válida al momento no cumplía con las normas antisísmicas o de sismoresistencia que tuvieron que replantearse, ¿no? Y evidentemente estudios especializados en lo urbano, en suelos, riesgos sísmicos y estructurales, ¿no? A la par, ir definiendo los productos o instrumentos de recuperación habitacional y urbano en términos generales, y definir la reglamentación para su adecuada implementación. El tema social fue un tema muy complejo porque el levantamiento social de los damnificados lo hacía el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social. Sin embargo, la aplicación de los incentivos que se habían definido desde el gobierno, había que regularizarlo, asignarlo y trabajarlo directamente con la familia, ¿no? O sea, qué tipo era el más adecuado para cada una de las familias, si eran, evidentemente, si estaban en zona de riesgo, era reasentamiento, si tenían vivienda destruida, podía ser que apliquen o a una vivienda nueva desarrollada por el Estado o a una reconstrucción en su propio terreno. Entonces, eso nos cambiaron las expectativas y nos dieron resultados totalmente distintos. En todo caso, las herramientas de rehabilitación habitacional estaban en las viviendas construidas por el Estado, en terrenos propios o en terrenos que se acordaba con desarrolladores que ya tenían proyectos en marcha, ¿no? Pero en términos generales, finalmente el Estado compró los terrenos para contratar construcciones a través de desarrolladores o constructores. Las viviendas en terreno propiedad del beneficiario, que esto lo vamos a ver en la siguiente lámina, el impacto que tuvo en su implementación. La reparación de viviendas y viviendas nuevas con acceso a crédito hipotecario, que tuvo un muy bajo impacto, ¿no?
También se establecieron incentivos para temas de accesibilidad y temas de infraestructura sanitaria y mejoramiento de suelos. Lo interesante de esto de aquí es que finalmente en este cuadro tenemos acá las herramientas de recuperación habitacional y acá las características. De la reparación de vivienda, de un total de 45.000 incentivos que se dieron, 15.000 correspondían a reparación de vivienda. De construcción de vivienda nueva en terreno del beneficiario, finalmente se hicieron casi 25.000 viviendas, que representaba el 82% de las soluciones que se repararon. La gente se aferraba mucho a su trama social, a sus relaciones, y preferían quedarse en el sitio y más bien se negaban a ir a reubicarse, por lo que las viviendas nuevas que hizo el Estado en su mayoría estuvieron refocadas en los reasentamientos. Entonces, el 82 contra el 18% de viviendas nuevas. Esto adicionalmente generó muchas oportunidades, las viviendas en terreno del beneficiario, muchas oportunidades de trabajo local, no solo a nivel de mano de obra, sino de profesionales locales que encontraron un espacio para reactivar también sus economías. En total fueron 450 millones que se colocaron y se hicieron viviendas en un periodo de 10 meses aproximadamente. En cuanto a temas de desarrollo urbano, como les comentaba, teníamos una muy fuerte fragilidad en cuanto a planes de ordenamiento y de uso y gestión de suelo. Mapas de riesgo totalmente inadecuados, que estaban a escala unos 50.000, que no servían para planificación, y el tema de los catastros que estaban inexistentes o inválidos, ¿no? ¿Cuál fue la problemática? Que finalmente cuando no hay planes, no hay planificación en las ciudades adecuada y ocurren este tipo de eventos, lo que se sacrifica es la planificación, ¿no? Porque finalmente para todos estos planes de reconstrucción, digamos que la espada de Damocles no está en el daño, no está en la implementación, sino en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que finalmente define la calidad de las intervenciones que se pueden hacer, ¿no? Y evidentemente hace que la coordinación interinstitucional sea mucho más compleja, ¿no? Van a haber siempre otros ministerios y otras instituciones que quieren entrar a actuar dentro del territorio y más o menos que cuando nos dábamos cuenta ya estaban haciendo intervenciones en lugares que no eran los adecuados. ¿Cuál fue la respuesta finalmente, no? Como ONU Hábitat trabajamos en unos planes indicativos de desarrollo urbano, ¿no? Que partió esto de un requerimiento que hacíamos por lo evidente, el evidente tiempo que demora en implementar planes adecuados. Decíamos, necesitamos algo que nos permita generar respuestas rápidas para, como se dice vulgarmente, no meter la pata, o sea, no cometer errores en las intervenciones, no solo de vivienda, estamos hablando de los temas de equipamientos, de los temas de infraestructura y en temas sociales también, ¿no? Entonces, esto nos permitía tener esas respuestas inmediatas y adicionalmente poder ir implementando planes o direccionamientos de desarrollo urbano que tengan un impacto de largo plazo, ¿no? No quedarnos en lo inmediato, ¿no? Y adicionalmente incorporar dentro de esta visión general urbana los proyectos que ya pudieran haber sido preidentificados, ¿no? Tanto por temas de reactivación económica, proyectos de alto impacto de largo plazo, ¿no? Y digamos que el tercer nivel, casi que es el básico, es el tema de las soluciones habitacionales y proyectos puntuales. Lecciones aprendidas sobre 4 ejes: la informalidad, la institucionalidad, la importancia de la planificación urbana y la importancia de la prevención. El tema de informalidad, sinceramente, fue lo que más personalmente y desde el punto de vista profesional, mayor impacto tuvo para mí finalmente el tema de la informalidad. Porque haciendo unos
reconocimientos muy por encima, uno podía realmente darse cuenta que más del 60% de los daños en las viviendas y que generó impactos en las vidas, tenía que ver con informalidad y los procesos constructivos, vicios constructivos o prácticas constructivas totalmente inadecuados, ¿no? O sea, si uno dice el 60% fueron causados por la informalidad, es el 60% menos en costo de vidas y en costos económicos. Entonces, el tema de la institucionalidad sí condiciona la calidad de respuesta, ¿no? No solo tener la institución adecuada, sino tener procedimientos, protocolos adecuados a los diferentes tipos de eventos que pudieran darse. Y definitivamente tener una institucionalidad, una gobernabilidad adecuada en los procesos de reconstrucción hace que sean mucho más eficientes los recursos y mucho más eficientes las cooperaciones, inclusive de sociedad civil y de organismos de apoyo. El tema de la planificación urbana, definitivamente el componente de resiliencia tiene que ser fortalecido, ¿no? Para mejorar la calidad de respuesta y canalizar sobre todo las ayudas de una manera más adecuada. Y el tema finalmente de la prevención, que tiene que ser una política pública permanente, no ocasional. Trabajar con las comunidades, trabajar con la sociedad en términos generales, y el tema de la tecnología, importantísimo, ¿no? Como comentaba, el tema de los tiempos de implementación y de respuesta condicionan todo tipo de planteamientos que se puedan hacer. Y adicionalmente, no solo en lo técnico, sino en lo social, el aprovechar la tecnología actual en cuanto a redes sociales también ayuda muchísimo en la organización comunitaria, tanto en el momento inmediato del evento como en el proceso de desarrollo. Eso en términos generales, y les agradezco mucho. Jorge, muchas gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia en el Ecuador. Y déjenme articular con lo que mencionó Jorge, el uso de la tecnología para poder adelantar, implementar rápidamente soluciones en términos de calidad constructiva que atienda las características y condiciones geográficas de cada lugar. Nos acompaña Sabine Cast, ella es de Miyamoto Internacional. Va a hablar ella en inglés. En la parte de abajo, en la parte inferior, en la parte derecha inferior, tienen ustedes un menú en donde dice hasta el lado, si está en español, interpretación con un icono como si fuera un mundo. A los que quieran escucharla en español, si ustedes me hacen favor de presionarla ahí van a escuchar la traducción. Sabine, thank you for joining us in this webinar. Thank you so much. I'm so honored to be here with you today and talk to you about sort of global experiences and best practices and technologies. Can you all see my screen? Is it a white? Yes. Yes. We can see. Oh, there we go. Ooh. There we go. Alrighty. So quickly, before we jump right in, a little bit about us. We're a global multi-hazard engineering company and disaster risk management consultancy, and we're located in disaster-prone locations around the world. And we also have quite a strong Latin America presence, and the statistics shared by Tulio this morning was quite shocking about the losses that are now mounting in the Latin American region. Our practice is informed by experience. Over the last 30 years, we've responded to more than 100 disasters. I'm also part of Miyamoto's response team, and so over the last decade, I've been part of some of the major responses, which include so the 2010 Haiti earthquake, which was a mass disaster, killing 300,000 people and destroying more than 200,000 buildings. And so 10 years later, we saw it earlier as well, 10 years later,
which is the anniversary, you know, the big question that remained was, did Haiti build back better? Did all those humanitarian dollars that poured into Haiti, were they effective? And so in 2020, last year, in partnership with USAID and the government of Haiti, we conducted a survey to assess the knowledge of masons in seismic resistant techniques, building construction techniques. And what we found was, and this is a remarkable finding, was that 70% of masons surveyed passed the assessment, which meant that their knowledge of seismic resistant construction techniques using sort of the traditional materials, concrete block, cement, steel, with which they build, were incorporated in their daily, in their practice. What we also found was that only a very small amount of masons that were trained in the post-disaster moment were part of that random sample size of masons that we assessed. And so what that means is that that seismic resistant building techniques that were not present in 2000, prior to the earthquakes of 2009, and were present today, were passed on to the new generation. And so, you know, this is actually a success. And as we've heard, you know, Haiti has been, you know, there's been a lot of critique and thoughts around failure. And so this is a remarkable finding that shows that Haiti did build back better. In fact, you know, the collapse ratio of houses were about 50% prior to 2009. And with, you know, we estimated now, you know, sort of with the new sort of techniques that have been applied, that are now being applied, the collapse ratio has dropped to 25% or less. And so Haiti, in the earthquake affected areas, the risk profile has, you know, has become half, you know, has been cut in half. And so, you know, what is the sort of, what are the reasons for the success? And that is, of course, you know, there was incredible, for example, we trained more than 600 engineers in understanding and assessing earthquake damages of buildings. We trained the same amount, about 600, 700 engineers in construction supervision, in repair and adequate repairs, in proper detailing. And we also trained, you know, 6,000 masons as part of our programs. And we were one implementation partners amongst dozens others. And so, of course, you know, the scale of the reconstruction was successful, but also the approach. And so the approach here was to not try and introduce, and there were initiatives as well, but not try and introduce completely entirely new building materials and building construction approaches, but to take traditional construction, which is concrete block, and include and incorporate and train on how to make that building construction better. How to tie proper details, how to mix cement, how to lay the bricks. And so this is really sort of how knowledge then stayed within the communities. And, you know, so we can say today Haiti has built back better. Haiti is much more resilient today. Now, you know, of course, you know, that was incredibly expensive. You know, billions of dollars got spent in Haiti. But as sort of others have noted as well, that, you know, technology today can cut that cost in half. And so here's an example. So we've started working a lot with, like, the government of Bangladesh, for example, in how to incorporate integrated information systems into the plan checking process. And so, you know, we have capabilities now to do damage assessment and automizing that, to do, you know, damage assessments, categorizing damages, and then doing cost estimates based on those categories of damages. And then also in the construction phase to remotely supervise construction through technology. And so in Puerto Rico, there was an earthquake last year, January. And then, of course, you know, COVID prevented, you know, engineers going to people's homes. People had to stay at home as well. So really tricky situation there. And so we use this technology to be able to do remote damage assessments of homes. And so
This is sort of a little bit of the interaction. And sort of we also then were able to take those damage assessments and then move it through to the reconstruction, repair costs, et cetera, and help them get the applications that they needed to get government assistance. Automating processes, information management also helps us automate processes. For example, in Indonesia, 2018, there was a big disaster in the Palu area. On behalf of the World Bank, we were asked to assess, thousands and thousands of assets and provide a repair cost so that the government could understand sort of the scope of the disaster and also, what was needed. And so we, within 2 weeks, using information management, we assessed more than 3,000 hospitals and schools, and we're able then to automate the repair costs or quantify the repair costs using sort of like repair guidelines. And so that within record time. And that's really what's needed, because these decisions, as Paulina mentioned as well, these decisions need to be made, planning needs to be made, you need accurate data, but this needs to happen in record time. In Ecuador as well, 2016, earthquake strikes the northern coast. So when we talk about technology, bamboo can be technology. It's a traditional building material. There is a little bit of a stigma around bamboo, that it is, you have better status if you build with brick and concrete. So that needs to be tackled. But it is an incredible building material and a low cost, seismic resilient alternative to masonry. And so what we did in Ecuador is, and it's still ongoing, these trainings, is that we're training homeowners, similar to the Haiti approach, training homeowners and masons. Homeowners really want to be equipped with the knowledge on how to build better. And a lot of construction is driven, the decisions are made by the homeowners. And so we saw also huge participation of female-headed households that participated. And we had this sort of training program that trained on the use of bamboo for new construction. And now we're also incorporating for existing, how to retrofit bamboo, how to make your house stronger using bamboo, which also can be done at home. And, so the popularity of this training just shows that there is such keen interest on having this, being equipped with this knowledge. And it's something that also I'm reminded of in the aftermath of the Nepal earthquake, which is in 2015. The community was often saying, like, look, all we want is knowledge. Can you give us the knowledge? We'll do it ourselves. And oftentimes, people do reconstruct on their own, as reconstruction funding does take time to get processed and through. And we saw some really, really successful models in Nepal where communities were given knowledge on how to build better, and they actually implemented that on their own and had a safer home. Otherwise, they would have just reconstructed with existing knowledge, which didn't incorporate the seismic resilient elements. So in Ecuador as well, there is so something to keep in mind, and this is, I think, something that's quite inspirational as well, is that the devil is in the details, and it's small details that are life or death. And so when you talk about hurricanes, it's how to tie a roof, where to place a window if it's new construction. If it's earthquakes, it's about how to tie the rebar. This is not necessarily has higher cost, it is techniques. And so training on those basic techniques can really change the risk profile of a community. Of course, as well, we were talking about it, technologies, we always say we're technology neutral, and that there is no one technology, one solution fits all. If you're going into, communities, so we call that sort of the brown field, there, homeowner training, using traditional materials might be the right approach. If you're relocating, which always should be the last resort, but if you're building a new community on a green field, on a new open space, you can use modular construction, and thereby also, bringing down risks in, quality control issues, etc. And there have been successful programs like this as well around the world. This is a dramatic photo of Nepal earthquake. And so
You know, here as well, a variety of different approaches were settled. But again, you know, when you're looking at technologies, you know, how do you address, you know, these are very affected. Nepal was a rural disaster. And so inaccessibility of building materials, just remoteness of these communities also needs to be factored in which technologies, and the ability to also use technologies that the communities can utilize and continue using. So you do change the risk profile. In Nepal as well, was sort of a pilot ground for this new technology. You know, I think this is the most exciting new technology that is available. Because of its simplicity and the design concept behind it. And that's really called the PP band. And we've been talking about this quite a lot. So the PP band is a technology that's coming out of the University of Tokyo. And so essentially what this is, it's the plastic straps that we all know that you tie around a package. And so it's so the thinking behind the PP band is, one, it's available in most, if not all, places around the world. Two, it's very, very durable. One, it doesn't break. And two as well, like unlike mesh or something with water deterioration, it doesn't weaken. So a retrofit method was designed using the PP band, which you can see here that's being applied, that makes this building, that really strengthens buildings, and it can be applied to almost any construction. It's also, so what is, you know, so remarkable about this technology is that it was designed to be effective in low quality control environments. And I think that's really the key here is, you know, if we look at technologies and selecting the appropriate technology, we need to understand the context in which we operate. And very often, you know, the risk profile of a community or the risk profile is so high because there is a lack of quality control processes, oversight, etc. And so if we come with engineered solutions that require very layers and layers and layers of engineering oversight, we drive up these costs that make it unfeasible. And so the PP band has a very high margin. It's so strong that it has a really high margin of error. With very minimal training, homeowners can be trained on how to weave it and how to integrate it. And then you apply a layer of mortar over it, and it's incredibly strong. And so I have a video to show here just to show how strong this building material is, and how, which I'll show you, So on the top right, the PP band, on the top left is a masonry unreinforced structure. And of course, it's been tested for 20 years with masonry buildings, with all types of construction and all sizes of construction as well. So the video goes on and it leads to total construction, but I think you got the picture. And so these are some of the concepts to keep in mind. Of course, you know, as others have mentioned as well, 80% over the last 100 years, we've assessed sort of with earthquakes specifically, what kind of buildings collapse, and over 82% of buildings are masonry. So adobe buildings, masonry buildings. And so Latin America is in that sense also highly earthquake prone, also of course susceptible to earthquakes, but has a lot of masonry construction. And so retrofitting those buildings, building better before intervening is really critical. Colombia's doing that as well right now, very actively. And of course, sort of the reconstruction starts well before the disaster. And so we've seen this as well with reconstruction plans. The city of Los Angeles had a reconstruction plan in place. A disaster hit, luckily, a few months later. We saw that compared to that city, compared to other US cities, it really does make a big difference in how you're able to respond. And so having sort of reconstruction plans that tie into, you know, schemes, as Luis discussed earlier, is a way of really being prepared and facilitating, you know, an effective recovery. So that's it. That's all from me, Tulio. Thank you so much. Sabine, thank you for sharing your practices in this webinar. And
Miren, estamos concluyendo. Quiero decirles, antes de darle la palabra a Mónica Ramírez aquí, tratando de recapitular todo lo que hemos dicho esta mañana, pues aquí traté de hacer y veo como que 10 cosas fundamentales y divido en 3 grandes partes. Una parte que tiene que ver con lo que yo le llamo las premisas de negocio, las premisas fundamentales que orientan un plan de reconstrucción. Una segunda parte que tiene que ver con el proceso y una tercera que tiene que ver con los instrumentos de la política pública. Y creo yo, en este sentido, que si hablamos de las premisas fundamentales, creo que los procesos de reconstrucción nos dan 3 grandes oportunidades. Primero, la posibilidad de la inclusión social y económica. Ya se hablaba aquí de los gobiernos locales, de las economías locales. La segunda, cómo poder activar acciones rápidas, acciones estructurales para proteger el medio ambiente. Y la tercera, cómo desde el punto de vista de la política pública poder reordenar el territorio, poder fortalecer la gobernanza del suelo y del territorio. Para entonces atender a la vivienda adecuada, a la vivienda bien ubicada, a la vivienda con todos los servicios básicos que se requieren. Y ahí entonces, pensando en proceso, pensando desde el punto de vista del financiamiento, que siempre se convierte en la principal barrera de entrada, cómo poder diseñar estrategias que, que lo mencionaba creo que Luis, en términos de soluciones habitacionales, soluciones financieras, que se pueda atender la adquisición, es decir, sustituir una vivienda nueva hacia las viviendas que se tenían, cómo sustituir, cómo generar la vivienda en arriendo, renta, en alquiler, cómo a su vez también poder atender la caracterización de la familia, no solamente pensando en la familia como un solo núcleo, sino pensando en la familia adicional, en la familia donde integra varios núcleos, varios miembros de otras familias. Y además también pensando desde el punto de vista de la estrategia de financiamiento, no solamente a las viviendas que acceden a la seguridad social, sino a las viviendas que tienen ingresos mixtos, a las familias que desafortunadamente tienen pequeña porción de su ingreso vinculado con la seguridad social y otra gran porción con ingresos informales y que muchas veces las instituciones financieras no son capaces de poder identificar. Y un tercer segmento, tristemente, las viviendas que están en un gran espectro de inequidad social, que no tienen el acceso a la seguridad y que difícilmente pueden publicar y comportar su gasto, pueden identificar su capacidad de compra, y esas son las familias que requieren mayor atención e intervención del Estado. Pensando en términos de proceso también, creo que lo que es muy importante es cómo orientar con las ayudas nacionales e internacionales los programas de intervención en términos de equipamiento y infraestructura urbana. Yo creo que es una gran oportunidad. Aquí se mencionaba a lo largo de esta conversación, con 2 elementos fundamentales: la participación de la comunidad, la participación de las instituciones sociales que permitan entender mejor la vida de las familias antes de los desastres naturales y darles esta perspectiva de futuro, esta perspectiva de un mejor bienestar pasando estos procesos. Creo que lo que también es fundamental, cómo empoderar el rol de la mujer en los procesos de reconstrucción, me parece que es un elemento clave. Hoy las mujeres está comprobada que son las que mueven a las familias, las que tienen una mayor capacidad de ahorro, las que tienen una mayor capacidad de adaptarse y flexibilizar sus condiciones cuando existen fenómenos naturales, cuando existen etapas de crisis. Y finalmente, los últimos 2 elementos, ya se mencionaba aquí, cómo utilizar la información, cómo utilizar la data, cómo utilizar los atlas de riesgos, cómo fortalecer, cómo rediseñarlos, cómo fortalecer los mapas catastrales, los atlas catastrales, que permitan entender la ubicación de las viviendas, que permitan entender mejor la administración integral de los riesgos pensando en las zonas geográficas de riesgo. Creo que lo que es muy importante con un enfoque de derechos, creo que eso habría que insistirlo mucho. También los procesos de reconstrucción nos ayudan a entender ese enfoque de derechos que tiene que tener las políticas de vivienda. Y finalmente, como lo mencionaba también Sabine, el tema del uso de la tecnología, no solamente en términos constructivos, que maximice los recursos limitados, que genere una expectativa de futuro en esos portafolios de bienes inmuebles que con mejores condiciones pueda enfrentar los próximos desastres naturales, porque los desastres naturales no se van a ir, aquí están. La ubicación geográfica de América Latina, los ejes volcánicos, la ubicación junto con los 2 grandes océanos, pues permiten que estemos siempre propensos a estos desastres naturales. Y también entonces mecanismos que hoy no tuvimos oportunidad de verlos, pero lo veremos en el taller estratégico, mecanismos financieros como reservas para desastres naturales,
la contratación de seguros de daños, seguros de enseres domésticos que permitan atender eficazmente a las familias y que muchas veces pueden estar etiquetados y pegados con las hipotecas que hoy existen. En ese sentido, creo que este es el resumen. Como ustedes saben, en esta metodología B-Lab, lo que tenemos es un próximo taller estratégico, los invito, el próximo 11 de mayo. En esta comunidad que hoy se conectó, somos más de 60 personas de 11 países de América Latina. Tendremos la posibilidad el 11 de mayo de discutir cara a cara con todos los que están aquí como expositores, pero también mucha gente que nos escucha para compartir su experiencia y poder estructurar un policy brief que le estaremos entregando al gobierno de Honduras, obviamente al ministro Díaz, a Sergio Amaya, que tendrá con la interacción de todos los equipos de trabajo de los ministerios que están en el país de Honduras. En ese sentido, pues quiero agradecerles. Antes de irnos, le quiero dar la palabra a Mónica Ramírez. Como ustedes saben, Mónica Ramírez es directora de Relaciones Institucionales de Hábitat para la Humanidad, organización fundadora de la plataforma UHPH, que junto con Yuna Pravi hoy codirige este proyecto. Adelante, Mónica. Gracias, muchas gracias, Tulio, y muchas felicitaciones a todos los panelistas. Y por supuesto que lo que me corresponde a mí es invitarlos al cuarto foro de vivienda y hábitat, si me permiten, solamente para compartirles algunos elementos que ya están, si me permites compartir, Marina, que ya están sobre la mesa. Muy, muy interesante lo que está sucediendo con el foro. No sé si todos ustedes ya se han registrado. Ok. ¿Me permites compartir? Bueno, parece que no puedo compartir. Bueno, entonces les voy a contar. El foro es el cuarto foro latinoamericano de vivienda y hábitat, que ha sido organizado y convocado a través de esta plataforma Urban Housing Practitioners Hub, en la cual participan más de 30 organizaciones, socias, miembros estratégicas, además de individuos y personas que ya se han sumado, como ustedes hoy en esta transmisión. En el foro, pues ya tenemos registrados a esta altura 1.500 participantes y solamente queremos invitarlos a ustedes a que no se pierdan de este evento tan importante del sector y de la región. La temática principal es la acción por la vivienda y los asentamientos frente al COVID-19. La fecha del 17 al 21 de mayo es un evento totalmente virtual, en donde pues ya les podemos confirmar que tenemos la presencia de más de 8 ministros, autoridades locales, alcaldes. Vamos a tener 22 sesiones plenarias, 8 sesiones de estas de seguimientos de los labs. Vamos a tener a los 12 ganadores del concurso de UHPH en políticas, prácticas y tecnologías. Va a haber también sesiones organizadas por aliados, la premiación de los ganadores del concurso, un concurso y premiación de fotografías e historias, y bueno, muchas otras sesiones interactivas y posibilidades de contactarse con los más de 1.500 ya registrados en el evento. Como les decía, tenemos representación y este es un evento que se distingue por ser un evento multiactor y por eso pues tenemos representantes del sector de gobierno, tanto nacional como local, líderes de movimientos sociales, de agencias y organismos multilaterales, de ONGs internacionales y organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y de la academia. Recordarles que los temas principales que hemos planteado son, por supuesto, el de gobernanza incluyente y efectiva, el de lo que son los asentamientos saludables, sostenibles e incluyentes, las nuevas soluciones y propuestas de soluciones de vivienda más asequibles, la recuperación urbana verde y resiliente y las innovaciones financieras para la reactivación económica. A todos ustedes no nos queda más que invitarles de nuevo. En el chat les pusieron el vínculo para buscarnos y registrarse a través de la plataforma www.uhph.org y pues de verdad que los esperamos porque va a ser un evento muy dinámico, muy interactivo, muy completo. Realmente va a ser una feria del sector vivienda y de toda la región. Así que bienvenidos y les invitamos a registrarse. Gracias. Gracias, Mónica, por la invitación. Ya estamos concluyendo. Nada más un minuto más, comentarles que les vamos a mandar a todos ustedes vía correo electrónico un formulario
para contestar algunas preguntas que vamos, previo al taller del 11 de mayo, vamos a poner en mapas conceptuales que permitan orientar la conversación, la discusión en el taller estratégico del 11 de mayo. Por favor, cuando lo reciban, regálenos unos minutos para contestar ese cuestionario. Y pues nada más, solamente me resta agradecerle al comisionado Sergio Amaya, a Sandra Moreno, que por parte del gobierno de Honduras, junto con el ministro Díaz, han solicitado este BILAB. Agradecerle a la institución que ha coorganizado este BILAB, a Elkin Velázquez y Eugenia de Gracia por parte de ONU Habitat, y obviamente al equipo Yunapravi UHPH, a Mariana, Marina y Ronald por la organización de este webinar. Muchas gracias a todos. Siempre me piden que si podemos poner las cámaras para tomar una fotografía. Si no lo digo, me regañan. No quiero empezar la semana regañado. Entonces les quiero pedir favor si nos ayudan. Tú nos indicas, Marina, si eres tan amable.